Voy en esta ocasión a referirme a algunas cosas y algunos acontecimientos que están ocurriendo y como para un poco comprender cómo de alguna manera manipulan, gobiernan y dirigen la opinión pública respecto de ciertos aspectos científicos. Por ejemplo, estábamos conversando aquí con un amigo sobre la supuesta sonda que aterrizó sobre un cometa. Tengo varias dudas que me gustaría preguntarle a la NASA. Primera pregunta: ¿cómo calcularon, según ellos, hace 10 años enviaron una sonda dirigida específicamente a ese cometa? 10 años. Creo que mucho después de eso se envió otra sonda que se colocó en línea detrás de la estela de un cometa y tomó muestras de los gases, en fin, qué sé yo. Y eso fue mucho después. No me concuerda, no me encaja cómo 10 años antes envían a otro cometa una sonda y al poco tiempo después mandan otra sonda a un cometa que viene pasando. Tengo entendido yo de que la Mariner 4, cuando fue lanzada hace muchos años, la que llegó a los confines de nuestro sistema solar, pasó por todos los planetas intermedios y los planetas externos, y se demoró más o menos un promedio de 3,5, 4 años en llegar a Júpiter. La segunda pregunta, señores NASA, es ¿por qué y en dónde estaba ese supuesto cometa cuando fue lanzada el cohete que llevaba la sonda que se iba a posar sobre este cometa último? Si tomo en cuenta que la Mariner 4 se demoró 3,5 o 4 años llegar a Júpiter, ¿cómo esta se demora 10 años en llegar a la situación en donde fue capturado este cometa último, donde fue y se posó esa sonda, donde aterrizó esa sonda? Entonces, a mí esto, me van a disculpar, pero a mí esto me huele a una fantasía demasiado infantil, lejos de todo tipo de, si aplicamos los análisis científicos, astronómicos, de viaje, en fin, lo encuentro como un cuento infantil. La verdad, no me da ni siquiera temor decirles esto a la NASA, porque quien tenga un poco de conocimiento astronómico y físico, perdón, no podemos comulgar con estas ruedas de carreta. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la finalidad de la NASA al hacer todo esto? No tengo idea. La verdad no es de mi interés. Pero sí quiero que me responda la NASA esas preguntas. ¿Por qué lanzaron con 10 años de anticipación? ¿De qué manera calcularon dónde iba a estar ese cometa? Un cometa de apenas 4 kilómetros. ¿Cómo calcularon todo? Hace 10 años se mandó el cohete que llevaba esta sonda y sin embargo, posteriormente hubo otra sonda que se colocó detrás de otro cometa que analizó los gases, que eso fue mucho después. Y en ese entonces se celebró con la misma ímpetu que ahora se celebra en la NASA la llegada, el aterrizaje de esa otra sonda en el cometa. Entonces, lo otro es, ¿la NASA podría decirme a qué velocidad van los cometas? ¿Y qué tecnología tenemos nosotros actualmente para alcanzar con una sonda
la velocidad que lleva un cometa para estar a la par y poder aterrizar sobre ella? Son preguntas que uno se hace, disculpen señores NASA, pero son preguntas que nosotros, los que pensamos un poco y tenemos conceptos científicos y sabemos de astronomía, queremos que nos aclaren esta situación. Tal vez ustedes no saben que, por ejemplo, el espacio en el universo tiene prácticamente un sinónimo o una polaridad paralela a la que llamamos tiempo. Tiempo y espacio son dos cosas difíciles de, de separar, porque el tiempo es espacio comprimido y en movimiento giroscópico, creando ritmos y armonías. Los espacios mueven a la materia como mareas globulares rítmicas. Una vez que la materia o masa ya formada por estas energías comprimidas y tripolarizadas por sus movimientos giroscópicos internos, establecen sus fuerzas gravitatorias, que sólo las conducen la fuerza de los ritmos y armonía de los espacios. Por esto es que los espacios en los universos se curvan a su vez curvando el tiempo. El no saber esto, la física cuántica confunde los conceptos que siendo distintos los une en un solo concepto de espacio-tiempo. Por lo tanto, la materia o masa es energía o esencia inerte y neutra de los espacios, que al ser tripolarizada giroscópicamente o en rollo de espacio-tiempo y energía que siempre serán conducidos como energías gravitacionales, atrapadas o guiadas por las fuerzas de los ritmos y movimientos de los espacios. Los movimientos de los astros y sus fuerzas gravitatorias individuales no hacen otra cosa que mantenerse en armonía dentro de la fuerza gravitatoria de los espacios. Esto es lo que acabo de leerles, señores NASA. Ojalá lo entiendan, y si lo entienden mejor para ustedes, porque entonces van a entender cómo y con qué leyes son las que ustedes están jugando en los espacios, tanto en astronomía como en astronáutica. Quiero hablar de otras cosas también, ya que ustedes, y me dirijo a la NASA, cuando hablan de las famosas supernovas. Si una estrella colapsara en una explosión, automáticamente pierde su fuerza gravitatoria natural, porque al estallar pierde sus movimientos giroscópicos. Ojo, cualquier astro físico que no tenga movimientos giroscópicos carece de fuerza gravitatoria, no de fuerza magnética, que son distintas. La fuerza magnética la tiene toda materia aglutinada en una mínima fracción, posee un campo magnético, pero no fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad la tienen los astros cuando estos tienen movimientos giroscópicos. Si no hay movimientos giroscópicos, ningún astro puede generar su propia fuerza de gravedad. Esto vale para todos los planetas y vale para las estrellas o soles, y vale para las constelaciones y vale para las galaxias. Si una estrella colapsara en una explosión, automáticamente pierde su fuerza de gravedad natural, porque al estallar pierde sus movimientos giroscópicos internos, que son los que forman sus campos gravitatorios. Y solo sus desechos o trozos restantes conservarán algo muy pobre de su gravedad natural, que será absolutamente insuficiente como para rehacerse como estrella o formar planetas. El resultado final es solo la formación de asteroides informes que solo se expandirán más y más lejos unos de otros, impulsados por la inercia de la explosión inicial. Esto para que ustedes no sigan hablando de supernova. Las estrellas no estallan, el universo no estalla. El mismo Hawking reconoció que no existe el Big Bang. Tampoco existen los hoyos negros en las galaxias. O sea, el propio Hawking lo dijo.
¿Por qué siguen insistiendo en teorías que nunca fueron probadas y que las siguen manteniendo como una ley absoluta? No debiera ser. Entonces, este tipo de cosas yo pienso que de alguna manera deben de tomar cartas de medida en el asunto y comenzar a repostular todas las ciencias astronómicas y físicas. Los cometas, como en este caso, estos cometas se dividen en dos tipos o dos clases de cometas. Unos giran en torno al Sol con un movimiento de estrógiro y otro levógiro. Es decir, hay cometas que giran alrededor del Sol en un sentido y otros que giran en un sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora, estos cometas adquieren velocidades insospechadas en un espacio al vacío de elementos convencionales donde los movimientos se transforman en movimientos uniformemente acelerados con el tiempo. Entre más tiempo gira algo en torno a una estrella, mayor velocidad adquiere. Esos son dibujos de cómo los planetas giran y cómo desarrollan sus órbitas dentro del campo de gravedad solar. Dentro de nuestro Sol, nuestro sistema planetario tiene un campo de gravedad similar a esta forma que yo les muestro, que es una forma ovoidal con dos depresiones en cada polo, en donde se biconvexa la gravedad en los polos, creando un cinturón en medio, que es la línea ecuatorial, donde es el plano de eclíptica del movimiento de todos los planetas de nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar giran en ese plano de eclíptica y los campos de gravedad solar sur y norte tienen depresiones en sus campos y en el lugar donde está el ecuador, en el extremo de nuestro sistema solar, allí está el famoso cinturón de Oort que rodea a nuestro sistema solar, en donde se aglutina la materia que es absorbida por nuestro sistema solar para alimentar todo el sistema mecánico, energético, interno del sistema solar, en donde el Sol es un astro que es un electroreactor simplificador atómico, en donde todas las partículas que ingresan por este campo se van afinando a través de los campos magnéticos, las magnetósferas solares, va deshaciendo de elementos simples a los átomos hasta que los simplifica dejándolos convertidos en átomos de hidrógeno, que es lo que más envía de vuelta el Sol. Luego, por lo tanto, el Sol no es un astro que funcione con energía termonuclear, pues la energía termonuclear necesita precisamente el hidrógeno como combustible. Y al revés, lo que el Sol hace, en vez de absorber el hidrógeno, lo está devolviendo y disparando y diseminando por el entorno. Y esa es la radiación que nosotros recibimos y que todos los planetas reciben, aparte de toda la radiación infraatómica de la simplificación de átomos que hace el Sol, nos envía subpartículas atómicas que llegan e impactan en nuestros planetas, y son nuestros planetas los que con esa energía fría, por el impacto, los átomos de la materia de nuestros planetas se calientan, y son nuestros planetas, nuestros astros, son los que adquieren y emanan temperatura, no el Sol. En los espacios al vacío de elementos convencionales no existen la transmisión y dispersión de temperatura. Luego, por lo tanto, en los espacios al vacío que existen entre el Sol y todos los planetas, no existe dispersión y transmisión de temperatura, supuestamente la temperatura que tuviese el Sol. Las temperaturas se forman con los impactos de la energía que el Sol envía. Los impactos de esa energía en los planetas produce temperatura en los planetas según su fuerza de gravedad. Si la fuerza de gravedad es mayor, la temperatura va a ser mayor.
Si la fuerza de gravedad es menor en un planeta, la temperatura va a ser menor. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre los asuntos climáticos, de lo que está ocurriendo y de todas las otras eh, cambios que está recibiendo la Tierra en diferentes aspectos. Por ejemplo, en estos momentos tenemos algo muy inusual, que es inusual incluso para los norteamericanos en su propio país. Hay bastantes estados en los que los hielos, los fríos, se han transformado en fríos polares. Estamos hablando de 30 y tantos, 40 y tantos grados bajo cero, en algunos estados 2 metros de nieve. Eh, Sin embargo, tenemos también a la vez un incremento en la energía solar. La energía que el Sol está enviando es en un mayor porcentaje en zonas como en el hemisferio sur nuestro, en el que estamos por entrar al verano. Ya nosotros tenemos radiaciones UV por sobre los índices eh, nunca vistos. Y todo esto significa también un cambio en el ser humano. O sea, la gente se pregunta, todo el mundo comenta, acá por ejemplo en Chile, toda la gente botada, sin ánimo, cansado, agotado. No solamente el estrés de los fines de año, sino que es algo más, que abarca más allá, porque ya en algunos casos son con dolores físicos, una serie de cosas. Pero para los que somos científicos entendemos esto muy claramente. Lo que ocurre es que eh, el Sol, dentro de toda su energía que está lanzando, que yo siempre he explicado que el Sol está enviando mucha cantidad de hidrógeno, mucha cantidad de helio y subpartículas atómicas libres como protones libres, mayor cantidad de protones libres, mayor cantidad de neutrones libres, positrones libres y electrones libres. Y esa, esos plasmas de energía infraatómica lleva también electrones, una mayor carga, y esa mayor carga de electrones sobrecarga la atmósfera de la Tierra, y obviamente que desciende esa mayor cantidad de electrones en todas las partes donde el Sol está pegando fuerte. Entonces nos sucede el mismo fenómeno, pero mucho más ampliado, en mayor porcentaje, que las personas, por ejemplo, que trabajan diariamente mucho con elementos electrónicos, sea en las plantas eléctricas, sea en las oficinas donde hay gente que trabaja todo el día con el computador, por ejemplo. Ya se sabe que la sobrecarga estática que generan todos los equipos electrónicos a nosotros nos roban, o nos cambian, mejor dicho, porque nosotros absorbemos esa energía estática, que son electrones sucios, y descargan nuestros electrones limpios, que solo los recuperamos nosotros con aguas tratadas por la naturaleza vegetal, es decir, los jugos de las verduras, de las frutas. Solo eso a nosotros nos proporciona los electrones positivos, que son limpios, pues nosotros tenemos, nuestro cuerpo, nuestro organismo funciona con una capacidad de entre 0,46 a 0,72 milivoltios, pero son una carga eléctrica positiva, es decir, son electrones limpios. Y estos electrones limpios, nosotros cuando tenemos una sobrecarga externa de estática, esos electrones nosotros los perdemos y nos contaminamos con los electrones sucios, y eso nos baja a nosotros el ritmo bioelectroorgánico, que hace que nosotros nos sintamos débiles, que nos sintamos cansados. Ya decíamos que esta sobrecarga entonces de estática descargan nuestra energía bioelectroorgánica eléctrica, que es positiva. Entonces automáticamente el cuerpo desciende el biorritmo electroorgánico,
y las personas se sienten cansadas, se sienten agotadas, no saben lo que les ocurre. Y esto se ha transformado por lo que yo he visto ahora, en lo que me ha tocado conversar con muchas personas. He llegado a la conclusión de que esto es ya una especie de malestar endémico, generalizado, que está ocurriendo en nuestro país y me imagino que en todos los lugares de la Tierra en donde esas sobrecargas llegan. En algunas partes mayor, en algunas partes menor, eso dependiendo de la capacidad de los centros energéticos o los puntos de centros energéticos que tiene la Tierra, que es por donde desciende esa mayor cantidad de energía eléctrica. Bueno, la mayor parte obviamente ingresa por los polos, pero hay una buena cantidad de centros energéticos. No hay que olvidarse que la Tierra tiene puntos energéticos tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, formando dos decaedros. Eh, eh, Eso en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Entonces, sobre esos puntos desciende mayor cantidad de energía. Y las orbes, o sea, las ciudades, con mayor razón porque las ciudades atraen toda esta energía por la conducción misma de la energía eléctrica que usamos. O sea, nosotros usamos lamentablemente energías eléctricas cableadas. Entonces, a mayor cantidad de energía cableada en las ciudades, se supone que hay una mayor concentración también del descenso de esta electricidad que recibimos nosotros de la estratosfera, que son electrones, mayor cantidad de electrones. Bueno, la energía solar a la vez está creando otros conceptos que, como nos están llegando mayor cantidad de rayos X, rayos UV, rayos gamma, en fin, una serie de cosas que también producen una merma en todo lo que significa la parte agricultura. En la agricultura las plantas tienen menos cantidad de defensa, tienen menor cantidad, digamos, les pasa lo mismo que a nosotros, porque ellas también funcionan con energía electropositiva. Entonces, la fotosíntesis en las plantas se produce con energía electropositiva, aparte de los fotones de luz. Y luego, por lo tanto, al haber una mayor cantidad de radiaciones, rayos gamma, rayos X, infrarrojo, rayos ultravioleta, en fin, eso merma también la agricultura. Entonces, tienen menos defensa las plantas y por lo tanto eso también indica que disminuye, ¿no es cierto?, la producción de alimentos en el planeta. Entonces, nosotros los que tenemos un conocimiento científico, entendemos el proceso de cómo funcionan estas cosas, que a la vez es muy difícil, digamos, expandir este conocimiento a través del público porque estamos en una época en que los medios de difusión y de información poca pelota le dan a los conocimientos científicos que se debieran, por ley, ¿no es cierto?, difundir para interiorizar y contarle la verdad de la película de lo que está ocurriendo. Entonces la gente no tiene idea de qué se trata todos estos cambios y los recibe sin entenderlo. Y luego, por tanto, también tenemos menos opciones a tomar medidas precautorias. Entonces, cada vez lo único que hace para la gente es otorgarle bloqueadores solares con mayor porcentaje de filtro y nada más, pero también hay que pensar en que la gente tiene que tomar más líquido, preocuparse porque tampoco no hay un estudio cabal de lo que significa la cromoterapia, el uso de los colores, por ejemplo, en nuestro uso, en nuestras vestimentas. Entonces hablan, por ejemplo, de usar colores negros, oscuros, a mayor radiación. Eso es jugar a la ruleta rusa, porque con colores oscuros, los colores oscuros atraen mayor cantidad de energía del sol. Luego, por lo tanto, no te atrapan ni te repelen los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos,
todo eso son absorbidos, y la materia infraatómica, que no son fotones, también tú la absorbes, y todo eso te va ensuciando el organismo y te va atacando y mermando todas nuestras defensas. Entonces, más bien tendría que usarse ropas que tuviesen un contenido de filtro, que tendría que ser, por ejemplo, con alúmina o piedra lumbre, ¿ya? Que rechaza todos los rayos térmicos, los rayos infrarrojos y los rayos ultravioleta. Nosotros deberíamos de vestir con colores lo más claro posible, de los colores pastel al blanco. Eso es lo más propio de defensa, digamos, contra la radiación, el exceso de radiación solar. Bueno, aparte de eso, todo nuestro organismo, todo nuestro sistema orgánico, nuestras células, tienen capacidades independientes de, digamos, los tipos de células. Las células óseas tienen un tipo de funcionamiento, las células nerviosas otro tipo, la epidermis tiene otro tipo, la endodermis tiene otro tipo. Entonces, nosotros estamos prácticamente como protegidos por capas distintas de piel para defendernos de radiaciones que son nocivas. Es el caso, por ejemplo, del cáncer. El incremento del cáncer, pocos lo saben, pero el incremento del cáncer también tiene que ver con la radiación solar, en el sentido que hay radiaciones que ingresan dentro del organismo, traspasan la piel y producen quemaduras internas. Nadie lo dice, pero debiese, por simple lógica, sacar conclusiones. Nuestro organismo y todos los organismos de todos los seres vivos tienen una capacidad limitada de un porcentaje determinado de defensa epidérmica contra lo que son las quemaduras. O sea, nosotros hasta cierto grado de quemadura podemos, ¿no es cierto?, la piel defenderse y soportar o hasta colapsar en un grado determinado. Pero interiormente todo lo que está dentro de nuestro cuerpo no tiene la capacidad, porque no fue hecho para eso, para defenderse de las quemaduras internas. Por eso es que las personas que tienen miomas, por ejemplo, o papiloma, o ese tipo de problemática en el útero, en el cuello del útero, las mujeres, cuando se operan a veces y cauterizan, queman, y después, posteriormente, eso con el tiempo se les desarrolla el cáncer al útero, pero por la razón de que fueron cauterizadas, y eso nadie lo dice, porque el organismo internamente no está preparado para las radiaciones que queman internamente. Por eso es que son tan peligrosas el uso, lamentablemente, el uso de los celulares que funcionan con microondas. Las microondas queman de adentro hacia afuera. Entonces, las microondas, nosotros estamos expuestos. Por ejemplo, yo estoy aquí en el patio, en una parte de naturaleza precioso. Creo que estoy un poco defendido, pero no es así. Porque en estos mismos instantes, por ejemplo, aquí en Chile, solo Entel, una empresa, tiene un promedio de 3 millones de llamados por segundo. Es decir, estamos hablando de 3 millones de emisiones de energía de microondas que están circulando en todos sentidos, en todos los sentidos. Entonces yo en estos momentos estoy siendo traspasado por energías de microondas que no veo ni siento, hasta que se me desarrolla un cáncer interno, y nadie me va a contar que por la excesiva exposición a las microondas de las telecomunicaciones y de los satélites y todo eso, es que se me desarrolló el cáncer. Entonces, eso nadie te lo va a decir, porque eso ya, y son cosas que se han comprobado. Se han hecho estudios, han puesto celulares dentro de un panal de abeja para ver los resultados. O otro señor que estaba en un poste en Estados Unidos cubriendo un trabajo de unos cables de alta tensión, tenía su celular en el bolsillo, el celular le sonó, y en el mismo instante, por el efecto de las microondas y la potencialización de la energía de los cables de alta tensión,
potencializó y maximizó las microondas que recibió el celular le estalló y el fulano murió ipso facto, en el instante, en pocos segundos. Resultado de eso, bueno, simplemente se puso como tema prohibirse que toda esta gente que trabaja con equipos de alta tensión no usen celulares. O sea, a esa conclusión se llegó. Pero la verdad no te la cuentan, porque entonces tendríamos nosotros que buscar un sistema distinto del que estamos usando. Entonces, eso me preocupa porque yo encuentro y veo, esto yo lo comparo con las civilizaciones superiores que yo conozco, ¿ya? Y con los que he viajado y con los que he estado. Acá no se preocupan de cuando se le entrega a la humanidad un beneficio tecnológico, no se hace el estudio antes de los efectos nocivos que pueda tener. En civilizaciones superiores, cada uso tecnológico se estudia, pero cientos y miles de veces. O sea, las conexiones que nosotros usamos a través de microondas, con telecomunicaciones, claro, jamás se van a poder comunicar con seres de civilizaciones superiores que usan otro sistema muy distinto al nuestro. O sea, nosotros estamos por un canal, por una determinada energía, estamos emitiendo, ¿no es cierto?, frecuencias de comunicaciones. O sea, con estas frecuencias de comunicaciones que nosotros usamos no tenemos posibilidad alguna de conectarnos con ellos. Eso es estúpido, ellos no lo hacen. Es como que nosotros estamos aquí con un revólver cargado sin seguro y disparando para cualquier lado. Ellos no lo hacen. Ellos estudian cientos, miles de veces antes de entregarle a su civilización un descubrimiento tecnológico. Yo creo que, por eso les digo a los científicos, vamos a tener que repostular todos los conceptos de ciencia que nosotros hemos aprendido a través de estas experiencias en nuestra orbe, en nuestro planeta, con nuestra fuerza de gravedad, con nuestra energía que recibimos. O sea, todo eso vamos a tener que repostular sus utilizaciones y sus usos, porque nosotros estamos prácticamente suicidándonos con nuestros avances tecnológicos. Nosotros no estamos suicidando, esa es la realidad. Entonces no hay nadie, no hay una voz que ponga siquiera un mínimo de alerta a todo esto que transcurre a vista y paciencia de todos nosotros los ingenuos que creemos en el sistema, que creemos en lo que nos dicen por televisión o en las noticias, o que creemos en lo que nos dicen los científicos. Por eso yo cuestiono todo lo que las ciencias aquí en la Tierra dicen, porque todo lo que se dice aquí tiene una semiverdad. Te presentan una virtud de un 10% contra un 80, un 90% de efectos colaterales nocivos, como el caso del uso de la energía atómica. Que yo en una conferencia que vinieron acá a Chile para convencernos de la eficiencia y las conveniencias del uso de la energía atómica con la finalidad de tratar de instalar usinas atómicas acá en nuestro país. Y yo hice 2 preguntas y me mandaron para afuera, porque la pregunta que les hice fue: nosotros los científicos sabemos que desconocemos la infraestructura o composición del átomo en un 80%. ¿Cómo es posible que hablen de energía atómica controlada si descontrolamos completamente el 80% como mínimo? Entonces, o sea, rindámonos a las evidencias de los conocimientos por simple lógica. Por simple lógica vamos a concluir que nosotros estamos jugando como el ratón Mickey con la varita mágica de la bomba de la energía termonuclear, haciendo uso de ella sin darnos cuenta todas las 80% de desventajas nocivas en nuestra contra, a costa de usar un 15 o un 20% de sus beneficios. O sea, es ridículo. Es como decir, yo me voy a alimentar ahora con un alimento transgénico, por ejemplo. Con soya transgénica me voy a alimentar y voy a vivir feliz unos cuantos meses. Pero después de eso voy a adquirir una anomalía espantosa que van a transformar el resto de mi vida en un infierno. O sea, esa sería la comparación. Lo mismo hablo al respecto, porque los alimentos transgénicos, por favor, aterricen.
Están jugando como si se creen dioses de cambiar todos los estados naturales que fueron concebidos por inteligencias y grandes sabios milenarios de otras civilizaciones que trajeron todo lo que tenemos acá. Si nada de esto que tenemos acá es terrestre, todo es extraterrestre. Hablan de extraterrestre como una cosa así, no lo sé, no lo entiendo. Porque la verdad es que todo lo que existe de vida acá, vida física, vida que contenga vida animada, naturaleza vegetal, animal, insectos, peces, anfibios, microorganismos, todo fue exportado, todo fue traído, todo fue traído. Los seres superiores crearon un hábitat acá, crearon un invernadero de vida. Este es el resultado, y es un resultado que nosotros no estamos cuidando, no estamos protegiendo, no estamos entendiendo, y más encima estamos adulterando. Nosotros estamos pervirtiendo la realidad, estamos pervirtiendo la verdad. Es el colmo que hoy en día impera, y todo lo que es mentira, eso es verdad. Y lo que es verdad es mentira. Estamos en un mundo dado vuelta al revés. Esto no tiene pie ni cabeza. La gente tiene que aterrizar. Si los que tengan conciencia, por favor, defiendan los conceptos que realmente defienden las bases de toda forma de existencia de vida, por favor. Aquí la moralidad se ha ido al tacho. Aquí reina solamente el poder del dinero, ¿ya? Y la ambición del tener más y poseer más y más y más y más. Una insaciabilidad de poseer increíble que no se entiende. No se entiende que los seres todos tienen los mismos derechos. Por el solo de nacer en este planeta, cada ser debiera tener un derecho inalienable de tener alimento, de tener cobijo, abrigo, de tener libre acceso a todo tipo de tecnología y de conceptos que la humanidad ha ganado, porque se supone que todo eso es patrimonio de la humanidad. Sin embargo, todo se transformó en comercio, todo se vende. Por favor, si solo nos falta que nos pongan un código de barra en el pie y yo saque el pie para afuera de mi casa para que me cobren por usar la vereda, por ejemplo. O que me pongan una válvula para medir lo que yo respiro y me cobren el aire. Es lo único que falta, ya todo lo demás se paga. Entonces, yo hago un llamado de conciencia a la humanidad con estos videos, con la finalidad, primero, de instruir, segundo, de tratar de enderezar todas estas artimañas de mentiras científicas que se han propagado por más de 70, 80 años. ¿Ya? Mientras se descubre el verdadero funcionamiento de todas las leyes y se utilizan en forma escondida para otros fines, a nosotros se nos entrega un atraso de 50 años de conceptos científicos y tecnológicos. O sea, es el colmo. El colmo. Han atrasado la humanidad. Todo el mundo está atrasado en 50 años. ¿Y eso por qué? Porque los poderes que gobiernan la Tierra sencillamente escondieron y ocultaron esos verdaderos conocimientos para usufructo propio. ¿Ya? Y el resto del planeta nos mantienen en la ignorancia, porque en la ignorancia ellos gobiernan. Se aplica el antiguo adagio romano, divide y gobernarás. Entonces así nos tienen divididos. Ahora viene pronto una guerra. Se va a desatar una guerra mundial, por favor. Van a contaminar todo el todo el hemisferio norte, con armas químicas y atómicas. Se van a contaminar las aguas. Es una estupidez. Por favor, los del hemisferio norte, aterricen. No permitan esas cosas. Manden a todos estos idiotas que quieren enfrentarse. Pongan a uno de cada lado en un ring y que se hagan pedres si quieren ellos. Pero dejen al resto del mundo tranquilo. No enloden ni involucren en sus actos de depredación insaciable, de poder, dominio y sometimiento. O sea, ¿hasta cuándo? Yo estoy cansado de estar acá, la verdad. Hace rato estoy pidiendo que me lleven porque que ya no puedo hacer nada acá.
Acá ya no tengo nada más que hacer, la verdad. Nosotros somos los predicadores, los Juanes que predicamos en el desierto. Nadie nos escucha. No toman en cuenta. Nosotros estamos todos tildados de locos. O sea, a mí me estarán buscando por ahí una camisa de fuerza para ponerme, porque no hay forma de que entiendan dónde está la lógica de la inteligencia y de la cordura. La lógica de la inteligencia y la cordura te dice, cuando un ser se preocupa de no dañar, de no producir nada que haga daño a los demás, de buscar y proteger y preservar lo que es sabio, lo que es bueno. Mira, en la naturaleza nosotros estamos invadidos de ¿cuántos? Miles, no miles, millones de hierbas distintas para cada una de las dolencias del ser humano. ¿Qué se hizo con eso? Se hicieron extractos, se metieron en la farmacopea, y en la farmacopea vamos vendiéndole los medicamentos a la gente. El medicamento mismo que yo puedo encontrar en una simple hierba, ¿ya? Me lo está vendiendo a precio de oro una institución, que ya no son mercenarios de la salud. Los laboratorios inventan enfermedades, siembran enfermedades, para vender después los antídotos y los medicamentos. ¿Qué clase? Por favor, ¿qué clase de mentalidad es esa? No puede ser. Entonces, si ustedes dicen, perdón, yo no tengo la conciencia del ser humano, por eso yo soy extraterrestre. Y cualquier extraterrestre que venga acá se tiraría los pelos de la cabeza, y lo hacen porque no entienden cómo la humanidad tiene una manifiesta voluntad de autoexterminio absoluto. Saben las cosas que están mal. No hay nadie que se pare, no hay una institución, no hay una unificación de pueblos para impedir, ya no basta. No queremos transgénicos en nuestro continente. No hay una institución que lo diga. ¿Por qué? Porque los gobiernos y todas las instituciones están coludidos con los que les financian y les dan las plata, y estas grandes corporaciones hacen y deshacen, considerando a los seres humanos seres desechables, esclavos desechables al servicio de un imperio. Hasta nuestro próximo video, en el que voy a tocar otros temas y voy a profundizar más en otros temas que ya he tocado en todos estos videos que les he proporcionado a la humanidad. Y lo digo con el máximo de amor y respeto a todos los conceptos ideológicos y religiosos, respeto a todas las instituciones o poderes, aún porque quienes sabemos más respetamos hasta la ignorancia y hasta la estupidez, porque lamentablemente esos son etapas, son cursos, son grados de la evolución de toda una civilización. Lamentablemente esta es una civilización atrasadísima. Hasta pronto. Llegar a Júpiter. Cómo ésta se demora 10 años en llegar a la situación en donde fue capturado este cometa último, donde fue y se posó esa sonda, donde aterrizó esa sonda. Entonces, a mí esto, me van a disculpar, pero a mí esto me huele
a una fantasía demasiado infantil, lejos de todo tipo de, si aplicamos los análisis científicos, astronómicos, de viaje, en fin, lo encuentro como un cuento infantil. La verdad, me, no me da ni siquiera temor decirles esto a la NASA, porque quien tenga un poco de conocimiento astronómico y físico, eh, perdón, no podemos comulgar con estas ruedas de carreta. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la finalidad de la NASA al hacer todo esto? No tengo idea. La verdad no es de mi interés. Pero sí quiero que me responda la NASA esas preguntas. ¿Por qué lanzaron con 10 años de anticipación? ¿De qué manera calcularon dónde iba a estar ese cometa? Un cometa de apenas 4 kilómetros. ¿Cómo calcularon todo? Hace 10 años se mandó el cohete que llevaba esta sonda y sin embargo posteriormente hubo otra sonda que se colocó detrás de otro cometa que analizó los gases, que eso fue mucho después. Y en ese entonces se celebró con la misma ímpetu que ahora se celebra en la NASA la llegada, el aterrizaje de esa otra sonda en el cometa. Entonces, lo que la Mariner 4, cuando fue lanzada hace muchos años, la que llegó a los confines de nuestro sistema solar, pasó por todos los planetas intermedios y los planetas externos, y se demoró más o menos un promedio de 3,5, 4 años en llegar a Júpiter. La segunda pregunta, señores NASA, es ¿por qué y en dónde estaba ese supuesto cometa cuando fue lanzada el cohete que llevaba la sonda que se iba a posar sobre este cometa último? Si tomo en cuenta que la Mariner 4 se demoró 3,5 o 4 años, NASA. Primera pregunta, ¿cómo calcularon, según ellos, hace 10 años enviaron una sonda dirigida específicamente a ese cometa? 10 años. Creo que mucho después de eso se envió otra sonda que se colocó en línea detrás de la estela de un cometa y tomó muestras de los gases, en fin, qué sé yo. Y eso fue mucho después. No me concuerda, no me encaja cómo 10 años antes envían a otro cometa una sonda y al poco tiempo después mandan otra sonda a un cometa que viene pasando. Tengo entendido yo de... Voy en esta ocasión a referirme a algunas cosas y algunos acontecimientos que están ocurriendo y como para un poco comprender cómo de alguna manera manipulan, gobiernan y dirigen la opinión pública respecto de ciertos aspectos científicos. Por ejemplo, estábamos conversando aquí con un amigo sobre la supuesta sonda que aterrizó sobre un cometa. Tengo varias dudas que me gustaría preguntarle a la